Según tengo entendido, las ideas de la Ilustración comenzaron a llegar a nuestro país. La Revolución Francesa también, ¿no? El decir como mexicanos de, ¿sabes qué? Pues en Francia ya le cortaron la cabeza al rey y a su esposa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? El entender como mexicanos nuestro pasado nos hace ser lo que somos, nos da identidad, nos da todo esto. ¿Quién es Miguel Hidalgo? Un cura de parroquia que está muy bien instruido, que se metía en muchos problemas, sí, porque era un hombre bastante tremendito. El pueblo no sabe leer, no sabe escribir, donde cerca del 98.5% de la población era analfabeta. Morelos que pues, siempre lo recordamos, ¿no? Por el famoso paliacate. Sí. Siempre pobre Morelos, ¿no? Y aparte déjenme decirles que tenía ese paliacate porque sufría de dolores en las muelas. Chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Una vez más aquí en su podcast Desafío Universitario. Y bueno, lo prometido es deuda. Tenemos una vez más aquí al profesor Rubén Castillo con un tema que justamente pidieron ustedes una y otra vez y que es también consecuencia de nuestro podcast anterior de Historia Universal, que fue la Revolución Francesa. Pero antes de presentar propiamente el profesor, doy la bienvenida a Ramsés García. ¿Cómo estás, mi estimado Ramsés? Hola, muy bien, Enrique. Chicos, ¿cómo están? Estamos listos para hablar de este tema tan importante del examen UNAM. Es correcto. Y ahora sí, mi estimado profesor Rubén, ¿cómo está? Bien. ¿Y ustedes, chicos? ¿Cómo están? Súper Un gusto bien. siempre estar aquí con ustedes. Gracias, profesor. Pues entremos directamente a la independencia de México, cosa que, pues bueno, según tengo entendido, las ideas de la Ilustración comenzaron a llegar a nuestro país, la Revolución Francesa también, los rumores de esto que comentábamos de Luis XVI, ¿no? El decir como mexicanos de, ¿sabes qué? Pues en Francia ya le cortaron la cabeza al rey y a su esposa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Entonces, de aquí y muchos factores más nacen, pues, grandes personajes, mi estimado profesor, como Miguel Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros lo vemos ya como un hombre viejo, acabado, pero que, sin embargo, era una persona muy preparada, ¿no? Que inclusive hablaba francés, que leyó todos estos libros que inspiraron a Francia para su revolución y demás. Pero bueno, dando esto de preámbulo, le doy la bienvenida, profesor. Y estamos en directo. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Hablar de la independencia es un tema muy apasionante. Nos puede llevar N cantidad de programas poder platicar sobre esto. La independencia 1810, 1821, ¿no? La verdad es que lo que nosotros los mexicanos sabemos de la independencia es nada. Nada. Nos han engañado, nos han mentido, nos han dicho la historia oficial, espero que me esté escuchando la SEP, nos han hecho ver un cuento de hadas a un padre de la patria, blanco, criollo, cuando realmente debería de ser mulato y con ideales de libertad. La Ilustración, como bien decías, Enrique, es un movimiento drástico. Yo no me imagino, no nos hubiera alcanzado la vida para ver todo lo que le pasaba, lo que les decía en el programa anterior. Tan solo Napoleón murió en 1821, cuando consumamos nuestra independencia apenas, ¿no? La idea aquí, que sí me gustaría yo recalcarles a todos ustedes, es si realmente conocemos la historia. Hace ¿qué será? Como por ahí del 2016, me parece, entrevistaban a algunos mexicanos, salían a la calle. Ya ven que los programas de televisión luego salen con los micrófonos a la calle en las fiestas patrias. Y le preguntaban a la gente, ¿de quién nos independizamos? ¿Sabe usted? Pues creo que de Inglaterra, ¿no? No, pues creo que Francia, ¿no? Y así de, je ne parle français. O sea, para empezar, ¿no? O sea, vamos pues. Sí. No es posible que como mexicanos no entendamos esas cosas tan importantes, ¿no? Y el entender como mexicanos nuestro pasado nos hace ser lo que somos, nos da identidad, nos da todo esto. ¿Quién es Miguel Hidalgo? Un cura de parroquia que está muy bien instruido, pero es un cura de parroquia que se metía en muchos problemas, sí, porque era un hombre bastante tremendito. No era el típico cura de parroquia, que si la iglesia le decía muévete a la izquierda, se movía a la izquierda. No, él hacía lo que se le antojaba, lo que quería.
Él decía, aquí la Biblia no se lee de rodillas, se lee con entendimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender lo que nos quiere decir Dios? A partir del razonamiento que tenemos, no de lo que unos cuantos nos dicen que tenemos que tener. En realidad, el pensamiento de la época te dice mucho. Ya hay una ilustración que se va expandiendo. ¿Sí? Miguel Hidalgo nos lo han vendido como ese viejito canosito, peloncito, de edad avanzada. Era un canijo. Por ahí se sabe que tuvo varios hijos. Sí fue cura. Y sí dicen que fue padre, pero te digo de muchos hijos, porque padre de la patria está por verse. Sí. Yo no estoy tan seguro de decir que sea padre de la patria. Aparte tenía amoríos por ahí con José Ortiz. Ah, caray. ¿Nunca han visto que José Ortiz nunca sale en sus pinturas de frente? Siempre sale de perfil. Miguel Domínguez le daba sus buenas y la quemaba por esa situación. Imagínense una época, ¿no? Aquella época. No descontextualicen. Siempre les digo a mis chicas cuando se quieren poner en este punto feminista, chicas, por favor, no me descontextualicen. Es la gente de la época. Sí. Así son. ¿Sí? Es como si tú te llevaran a otra época diferente. Estarías fuera de tu tiempo, ¿no? Incluso Miguel Hidalgo, aparte le encantaban las apuestas, los palenques. Era un hombre muy dado a las mujeres. Sí. Pero un hombre muy, muy pensante. Eso no le restaba la inteligencia a Miguel Hidalgo. Él era criollo. ¿Qué es un criollo? Pues un hijo de españoles, nacido en América. Aquí vio su primer sol en América. El otro mundo le importaba poco. Europa. Lo mandaban a estudiar, a los criollos los mandaban para allá. Pero no le interesaba. ¿Sí? Quería América y amaba a su patria americana. Claro. ¿Sí? Porque aquí nació y aquí vio todo por primera vez. Entonces, Miguel Hidalgo y todos los demás criollos que se van a levantar en el movimiento independentista, no van a ser ellos el primer intento. Ya habían existido otros intentos por lograr alcanzar un movimiento independentista, o por lo menos un movimiento autónomo, ¿no? Imagínense. Hablábamos en el podcast pasado, en el programa pasado, que viene esto de la invasión napoleónica a España en 1808. Y entonces las colonias españolas en América se quedaron así de, ¿what? O sea, ¿y este qué? ¿No? O sea, se queda José Bonaparte, pero ¿y este qué pitos toca aquí? Sí. O sea, no. Se fue, hasta que regrese el rey Fernando VII, que es el bueno, vamos a estar contentos. Mientras vamos a formar juntas autónomas. Esto desde lo que hoy es México hasta la Patagonia en Argentina. Menos Brasil, porque Brasil tiene otra historia diferente, ¿no? Que era parte de las posesiones del Imperio Portugués. Pero vamos pues, entonces, en ese sentido, hay primeros intentos. Por ahí ustedes pueden buscar todos los intentos que se hicieron antes de la conspiración de Querétaro, que es la que lleva a desatar la independencia, ¿no? Tienes la conspiración de Valladolid, la conspiración de San Miguel el Grande, hoy conocido como San Miguel Allende. Hay un intento por ahí de la Ciudad de México también de lograr independizarse, a cargo de Francisco Primo de Verdad. Y por ahí, más antiguo todavía, algo ya de finales del siglo XVIII, que se conoce, y lo pueden buscar ustedes, la rebelión del Indio Mariano. Son intentos, pero se quedan en eso. ¿Por qué creen ustedes que el movimiento independentista encabezado por estos criollos en la conspiración de Querétaro, Ramsés, por qué lograron tener éxito a diferencia de los anteriores? Pues yo supongo, profe, que por este nivel como de influir, poder de influir en la gente, al mismo tiempo de que, como lo dice Miguel Hidalgo, era alguien preparado, de la iglesia, que era el poder de lo más importante en esa época. Igual y por eso fue que la gente lo siguió más. Pero además es criollo. Es hijo de españoles nacido en América. Sí. Como criollo, él fue instruido por la orden religiosa jesuita. Los jesuitas eran
muy rebelditos. Desde que llegaron a la Nueva España y a todas las colonias españolas en América, siempre le dijeron al rey, yo no te pelo a ti, yo nada más respondo al Papa. ¿Ustedes creen que el rey de España se sentía contento con eso? Nunca estuvieron contentos ni los jesuitas ni el rey, porque no querían alinearse con él, solo con el Papa. Sí. Entonces ellos educaron a los criollos, los jesuitas, les dieron educación, trajeron a los ilustrados. Curioso, por eso les digo que son rebeldes. Sí. ¿No? Ellos son los fundadores de la famosa Iberoamericana. Esta Ibero, hoy famosísima en todas partes. Sí. Y donde se poseen los más antiguos archivos que se puedan tener de esta parte de la historia de México. Okay. Donde podemos hablar de gente preparada, un Hidalgo preparado, un Allende que era militar, un Aldama, ¿sí? Sí. Todos ellos son hombres preparados. Y además de eso, hay algo más, Ramsés, Enrique. Son chicos que van a utilizar los símbolos del pueblo. Uh-huh. Había un símbolo muy importante del sentimiento nacionalista criollo que hizo crecer este sentimiento y que, dicho sea de paso, aparece justamente entre el siglo XVII y XVIII este símbolo. Hablamos de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, cierto. Es un símbolo poderoso para ellos. Es el pueblo mexicano. Sí. Bueno, el pueblo novohispano. Todavía no hablamos de México. Sí. México todavía no llega. Está por llegar. Está en eso. El pueblo novohispano se levanta en armas junto con Miguel Hidalgo, pero les descubren la conspiración. La conspiración tenía que estallar el 2 de octubre de 1810 y les descubren la conspiración. Que por cierto, por ahí parece que hubo una confusión porque pues Allende entendió que se había descubierto la conspiración, pero lo que le quiso decir la famosa Josefa Ortiz cuando le pegaba con el zapatito ahí en su casa para avisarle de la conspiración descubierta es que lo habían descubierto a ella con Miguel Hidalgo. Bueno, esa es una anécdota interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Allende corre hasta Dolores, Guanajuato. Una distancia corta, no son muchos kilómetros. Le avisa, tenemos que levantarnos en armas, ya nos descubrieron. Miguel Hidalgo dice, tranquilos, calmantes montes, todo va bien, vamos a estar bien. Vamos a platicar primero, ¿qué vamos a hacer? No tenemos armas, no tenemos dinero. Queríamos hacernos de todo esto hasta llegado el 2 de octubre. Tenemos que hacer algo. Empiezan a discutir, no, sí, no, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos? Entonces al final terminan decidiendo. Miguel Hidalgo dice, no, pues no me queda de otra más que, no nos va a quedar de otra más que ir a cazar gachupines. Forma despectiva hacia los españoles. Sí. Y entonces llama en ese famoso grito de Dolores que es el punto clave de la etapa de iniciación, ¿sí? Llama a repique a la campana en una época en la que los sacerdotes eran admirados por su pueblo. Hoy los sacerdotes son nada, pero en ese momento un sacerdote era la ley. Si el padrecito me decía que me echara un pozo, me echaba un pozo porque el padrecito me dijo. Sí. Pero el pueblo llega y el pueblo no sabe leer, no sabe escribir, donde cerca del 98.5% de la población era analfabeta. Sí. Muy pocos eran, Cierto. como diría mi abuelita, leídos y escreveídos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que están enardecidos. Entonces, tengan mucho cuidado, chicos, con hacer enardecer a una chusma. Mucho cuidado, de verdad. Claro. Nunca se metan en camisa de 11 varas, porque las chusmas enfurecidas no perdonan. Miguel Hidalgo los incita. Esa noche del 15 de septiembre de 1810, ya casi para amanecer al 16, al repique de campana, no grita ¡Viva México! Como tanto nos han hecho creer, como lo hacen los presidentes desde Palacio Nacional. ¿Cuál México? México no existe, no tiene forma. Es la Nueva España, pero la Nueva España nada más es un pedazo de todas esas colonias, ¿no? Él grita, ¡viva Fernando VII! Y muera el mal gobierno de Pepe Botella. Sí. Queremos que se vaya así. Vamos a poner una junta autónoma mientras regresa. Miguel Hidalgo nunca pensó en independencia. Él habla sí de libertad, pero de la libertad de decidir por nosotros mientras regresa el bueno, el rey. Nosotros, quien queremos que esté es el rey.
no un usurpador. ¿Me explico? Claro. Entonces, Miguel Hidalgo incita al pueblo. El pueblo no tiene armas. ¿Qué es lo único que creen ustedes que van a utilizar como armas? Pues dicen los mitos que machetes, ¿no? Y los utensilios que tenían de... Piedras, palos, machetes. Claro. Es un ejército desorganizado. Es el pueblo. Pero ya nada va a detener al pueblo. Así como en la Revolución Francesa lo mencionábamos, ya nada va a detener al pueblo. Miguel Hidalgo y los criollos los van a decir, tenemos al pueblo de nuestro lado. Claro. Miguel Hidalgo va a tomar a un símbolo muy importante de la iglesia de Totonilco el Grande, que no es ese estandartito chiquitito que siempre nos han querido mostrar, que hasta parece que Miguel Hidalgo no iba ni al baño sin él, ¿no? El famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe. Claro. Pero no es ese. Pueden ir ustedes cuando gusten al castillo de Chapultepec. Allí está el verdadero cuadro. En un cuadro enorme, grandísimo. Pesaba entre 15 y 20 indígenas lo tenían que cargar. Okay. Nada más para que ustedes se den una idea. Claro. Y bueno, pues obviamente nos terminan... Era una virgen enorme que buscaba ver esta diferencia con la virgencita de los realistas del ejército del rey. ¿Sí? Que era la Virgen de los Remedios, que era, esa sí se parecía más a este estandartito chiquito que nos muestran siempre con Miguel Hidalgo, ¿no? Claro. Y entonces, de ahí empiezan a hacer la famosa frase de, ay, qué poca virgen tienen los españoles. Y de ahí, qué poca madre. Ustedes ya se darán cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? Sí. Claro. Pero por supuesto, el movimiento independentista apenas estaba iniciando, por supuesto. Profesor, hay un punto muy importante que son las reformas borbónicas y yo me imagino que por eso los criollos, llámese Miguel Hidalgo, por ejemplo, Morelos posiblemente, Iturbide, etcétera, por las reformas borbónicas ellos dejan, más bien, no tienen ya la posibilidad de subir de puesto. ¿Será que esto, profesor, también aumenta las ganas de llamar al pueblo a las armas para que cuando se consume la independencia regresen ellos, los criollos, al poder? Sí, por supuesto, es más que obvio, ¿no? Siempre, ya lo decíamos, creo que en un momento cuando hablábamos de Revolución Mexicana en otro programa, siempre un grupo en el poder que no tiene poder va a buscar quitar el poder a otro para colocarse él en el poder. Esto es la historia de México. Cuando a mí me enseñaron la historia de la independencia, de veras que te quieres meter un balazo cuando empiezas a ver la historia real del país, ¿no? Las reformas borbónicas son un cambio muy profundo, político, social, económico, cultural, donde se transformó Carlos III, que yo les había comentado en otro programa, como rey déspota ilustrado, buscaba aplicar la ilustración en sus reinos. Manda a José de Gálvez a las colonias y ve a revisarme cómo está todo, quiero hacer unos cambios, ¿no? Le lleva el informe José de Gálvez y empiezan, poco a poco se van formulando. Esto no solo pasó en España, pasó en muchos lugares europeos que se fue adoptando la ilustración. Mejor administración, mejores maneras de estar enterados de lo que pasaba. Recuerden ustedes que en la colonia surge la corrupción, había que estar vigilando más a los colonos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Los virreyes, ¿no? Que no se estén cometiendo atropellos, etcétera, etcétera. Incluso el territorio lo decidieron dividir en intendencias, ¿no? Para administrar mucho mejor el territorio. Nos habla de organización, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas también terminan afectando a los criollos, tarde que temprano. No podían acceder a puestos en el gobierno, no podían ser virreyes, no podían ser gobernadores, no podían acceder a puestos políticos. Dos, los criollos también se van a ver afectados, tarde que temprano, por las... después de estas reformas van a generar una tensión muy grande dentro de... Súmale a eso que expulsan a los jesuitas hacia fines del siglo XVIII de todas las colonias españolas en América. Cuando lo ven los criollos dicen, se quedan como huérfanos educativamente hablando. Sí. Culturalmente hablando, sus maestros habían sido corridos, expulsados de la nada, de ahí. Se quedan así como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces todo esto va creando un caldo de cultivo. Pregunta de examen. Normalmente les dicen, ¿cuáles son las causas externas
e internas que llevaron al movimiento independentista. Entonces, causas externas, pues tienes la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, la invasión napoleónica a España. Causas internas, el despojo de tierras a los indígenas, la riqueza del clero, el aumento de la población criolla, que se volvió cada vez más peligrosa porque eran cada vez más, ¿no? Exacto. Y por supuesto las reformas borbónicas. La transformación es profunda, ¿sí? Pero las afectaciones también lo son, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos podríamos poner a pensar, ¿qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera invadido España? ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera tomado a España y se hubiera llevado prisionero al rey? ¿De acuerdo? Tal vez la historia sería diferente, ¿sí? Pero algo nos queda claro. Napoleón ya tenía sus objetivos muy puestos sobre la mesa. Sabía lo que estaba haciendo. Todo es una cadena de situaciones. Todo pasó porque se le ocurrió ir a invadir Inglaterra. Inglaterra pues le dice, toma para tus tunas, no te voy a hacer caso, ¿sí? Y entonces Napoleón busca la manera de molestar a los ingleses, ¿no? Pero en eso, pues está en su expansión, ¿no? Y además de eso, regresando al punto, cuando hablamos de la independencia en esta etapa de iniciación, Enrique, Ramsés, 1810-1811, es una etapa muy complicada. Les decía yo, es un ejército desorganizado. No hay armamento. Toma el estandarte, bueno, el cuadro de la Virgen de Guadalupe y van derecho a Guanajuato. Ya en Guanajuato el intendente, Juan Antonio de Riaño, sabe que van a llegar. Ahí viene la chusma, pues, están enfurecidos. Y se le ocurre llamar a todos los españoles que vivían en Guanajuato. Vénganse, métanse acá en la Lóndiga. La Lóndiga era un depósito de granos. ¿Sí? Vénganse a meter acá. Pues a los españoles aparte. Pero no nos vamos a ir vajilla, joyas, todo. No nos vamos a ir sin nada. Tenemos que llevarnos todo. Ahí van con todas sus chivas a la Lóndiga. En aquel momento había un joven que más tarde se va a convertir en un político conservador. Ustedes dirán, ¿por qué se terminó convirtiendo en un político conservador? Lucas Alamán. Lucas Alamán es muy famoso en la historia por ser un político conservador e impulsar políticas conservadoras muy importantes, pero era muy joven en ese momento, tenía como 20 años más o menos. Y entonces Lucas Alamán, pues ahí está con su mamá, pues se van a meter ahí a la Lóndiga, ¿no? El asunto es que llega Miguel Hidalgo con su gente. Aquí viene la parte interesante del mito. Perdón, voy a derrumbar mitos para el público. Espero no me odien los de Guanajuato. Pero en la famosa historia del Pípila. Juan José de los Reyes. Así le llamaron. La historia que llega con una losa acá en la espalda y llega y con la losa evade los balazos o más bien ahora sí que lo que le están lanzando desde la Lóndiga, sí, y le prende fuego a la Lóndiga y entra el ejército de Miguel Hidalgo. Gloriosos, rebeldes, ¿no? La realidad es que eso no pasó. La realidad es que no hay ningún Juan José de los Reyes Martínez, porque esta es una creación y un mito del siglo XIX. No hay un Pípila. ¿Sí? Lo que sí hay es una chusma enfurecida, harta, destruyen, violan, matan, asesinan. Ese día no perdonan la vida ni de mujeres ni de niños, ¿no? La destrucción. Y Miguel Hidalgo se pregunta a sí mismo, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Pero ya no puedo detenerlos. Nada los va a detener. Las cosas, lo hecho está. Miguel Hidalgo también va a abolir la esclavitud. Esto es muy paradójico, porque de hecho por ahí hay un documento que dice que él tenía un esclavo. Es curioso. Sí. ¿No? Pero hay que buscar el favor del pueblo. Que digan yo soy el bueno. Que vean que estoy haciendo. Tiene que hacer algo. Él tiene que mostrar el favor, ¿no? Crea también en esta etapa de iniciación, pregunta de examen, jóvenes, crea el periódico El Despertador Americano, donde se difunden por primera vez las ideas de los insurgentes, de los caudillos de la independencia, ¿no? Y bueno, pues obviamente la toma de la Lóndiga llega y tiene eco hacia todas partes, ¿no? Y bueno, pues ya este movimiento nada lo va a detener, ¿no? Correcto.
Muy bien, profe. Ahorita hemos ya desmentido algunos mitos, pero nos ha aclarado también muchas cosas. Una cosa que le quería preguntar era sobre esto también muy famoso de Morelos y los sentimientos de la nación, todo esto que nos han dicho. Sí. A ver si nos puede explicar un poquito sobre este tema. Sí, estamos entrando a una etapa muy interesante. Antes de que Miguel Hidalgo sea fusilado, lo atrapan los realistas, él tratando de alcanzar los Estados Unidos para conseguir armas, lo atrapan. Todavía se sigue cuestionando, ya estaba por entrar a la Ciudad de México y se regresó. Muchos piensan que fue porque ya no tenía armas. Nunca sabremos por qué lo hizo. Pero el chiste es que lo capturan. Pero antes de que lo capturen, conoce a Morelos, se entrevista con él, ¿no? Y prácticamente él, no es que le ceda el poder, pero le dice, yo quiero que tú sigas la lucha en el sur, ¿no? En el sur de esta Nueva España. Que continúes luchando, ¿no? Morelos es mulato. Él es hijo de un español y de una mujer de color. ¿Sí? Morelos también cura, también instruido, pero además de eso había sido arriero, conocía los caminos, ¿sí? Erraba los caballos, ¿sí? Entonces sabía muy bien por dónde entrar, por dónde salir, por dónde llegar. Él va a usar una técnica de guerra, una vez que Miguel Hidalgo sea fusilado, que se va a llamar la táctica guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es como tu típico compañero que está detrás de ti en la escuela y que te está muele y muele, pique, 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 pique. Y voltea así. Yo no fui. Y sí. Pique, pique. Y el típico Bart Simpson, ¿no? Entonces, vamos pues, esa es la táctica de guerrillas. Atacar y retirarse. Atacar y retirarse. Eso iba a ir minando la fuerza del ejército realista. Junto con él van a estar otros como Ignacio López Rayón, Leona Vicario, que va a pertenecer a una sociedad secreta llamada los Guadalupes, ¿no? Va en esta etapa también el virrey Félix María Calleja, que era un gran estratega militar, por supuesto, también implacablemente va a perseguir a Morelos, ¿no? Este Morelos que pues siempre lo recordamos por el famoso paliacate, ¿no? Sí. Siempre pobre Morelos, ¿no? Que aparte déjenme decirles que tenía ese paliacate porque sufría de dolores en las muelas, ¿no? Y en una época en la que no existía ni el paracetamol ni el ibuprofeno, pues imagínate, apretarlo lo más que se pudiera para que no me doliera, ¿no? Bueno. Qué terrible, ¿no? Qué terrible situación para mí, para el gran Morelos. Morelos se reúne con los insurgentes del momento en Chilpancingo, lo que hoy es el estado de Guerrero. En 1813 da a conocer estos famosos sentimientos de la nación. En esos sentimientos de la nación, resumen, él describe la libertad de la América septentrional. Él sí habla por primera vez de una libertad. Fuera el rey de España. No queremos al rey. Ha llegado el momento, ya somos niños grandes. Es como todos cuando nos vamos a independizar, nos sentimos, pero bien chichos, ¿no? Y decimos, yo voy a poder contra el mundo. ¿Sí? ¿Y cuál es tu sorpresa? Pues miren, en otro programa, ojalá que me inviten y hablemos del México independiente, que es la tragedia más grande de México. Y el México independiente nos va a enseñar que no estábamos listos todavía, pero aquí lo más interesante, en esos sentimientos de la nación, Miguel Hidalgo refleja el sentir Morelos no solo refleja el sentir de él mismo, el sentir de todos. Compagina las realidades de todos. ¿Esto qué quiere decir? Que si habláramos de un padre de la patria, ¿quién sería? Díganme ustedes. Morelos. Claro. Por supuesto. ¿No? Perdón a los mitos nacionales, ¿eh? Sí, claro. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que sucede? Pues no les digo que Félix María Calleja, que era un gran estratega, pues lo anda persiguiendo. Por eso se le llama a esta etapa la organización, ¿no? 1811, 1815. Duró bastante. Precisamente por eso, porque están tan bien organizados que Félix María dice, oye, pero ¿por dónde salen? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde los agarro? Van y se retiran. O sea, no veía la suya. O sea, fue su dolor de cabeza de Félix María Calleja, ¿no? Que más tarde se convertirá en virrey, ¿no? Por supuesto. Pero aquí lo más interesante de todo esto, Miguel Hidalgo, ya se me quedó Miguel Hidalgo. Morelos
sin duda alguna, refleja esto en la Constitución de Apatzingán. A través de los primeros intentos de hacer una constitución para lo que va a ser después nuestro país. Por supuesto. Y además, les digo, porque muchas veces creen que solamente los hombres estuvieron ahí. Hubo mujeres, por supuesto. Ya les mencionaba a Leona Vicario, a Josefa Ortiz. En la primaria nada más nos la pasan hablando de Josefa Ortiz. Hay muchísimas. Gertrudis Bocanegra también está por ahí. La Güera Rodríguez. Hay muchas mujeres que van a estar también al lado de estos chicos. Y por supuesto también las Adelitas, ¿no? El primer antecedente de Adelitas de la Revolución viene desde la independencia. Las mujeres al lado de sus hombres, siguiéndolos a donde ellos estuvieran, luchando a su lado si era necesario, ¿no? Claro. Perfecto, profesor. Y luego, resistencia. Una vez que llega el momento de, ¿cómo les diré? El momento de que, bueno, agarran ya, al final agarran a Morelos, lo fusilan, 5 de diciembre de 1815, en Ecatepec, por supuesto, ahí lo fusilan. Y pues parece que el movimiento va muriendo. Ya no hay aspiraciones, no hay grandes insurgentes caudillos que estén luchando. El virrey en ese momento ya era Juan Ruiz de Apodaca. Él lanza un indulto, un perdón. Lanza el indulto para todos los insurgentes. A todos los voy a perdonar. Les voy a perdonar la vida. Sálganse de las filas insurgentes. Regresen a su casa, sean felices, al lado de su mujer, de sus hijos si tienen. ¿Qué es lo que pretendía con esto Juan Ruiz de Apodaca? Pues apaciguar el movimiento, ¿no? Y aplastarlo, por supuesto, derrumbarlo, acabarlo, que ya dejara de dar problemas esta célula rebelde. Bueno, fuera que nada más fuera una célula rebelde, eran varias. Sí. ¿No? Ya no hay líderes capaces, parece. En ese momento, un militar de origen español, por cierto, llamado Francisco Javier Mina, ¿sí? Se entera, quien además se había opuesto al regreso de Fernando VII, y que además Fernando VII, cuando regresó al poder, había desconocido una constitución que los españoles liberales habían instaurado, que era la Constitución de Cádiz. ¿Sí? Y entonces, con ideas liberales, este hombre conoce, por ejemplo, a el padre Fray Servando Teresa de Mier, que le habla, no, pues tú que estás tan interesado en la lucha, pues vete para la Nueva España. Allá están luchando. Vete, te van a necesitar. Tú tienes ideales liberales. Vete para allá. ¿No? Entonces, Mina desembarca en la Nueva España. Es muy poco el tiempo que dura él con vida, son meses, ¿no? 1817 prácticamente fue su presencia, pero ¿ustedes de qué creen que sirvió la presencia de Mina en esta lucha independentista? ¿De qué manera ayudó Ramsés? Vino tantito, luego lo fusilan, no dura mucho, el movimiento casi está aplastado. Tal vez para reavivar estos ánimos que tenía el movimiento, ¿no? Al venir, aunque sea un periodo muy corto. Así es. ¿No? Exactamente, reactivar, vamos pues, se trata de reactivar este movimiento que está por ser aplastado totalmente. Correcto. Por eso, a esta tercera etapa se le conoce con el nombre de la resistencia. La resistencia. El movimiento se resiste a morir. Correcto, profesor. Voy a saltarme un poquito en la línea del tiempo, haciendo un poquito el resumen de los dos ejércitos, llamémosle así. Tenemos de un lado a los realistas, que son los que apoyan pues, al movimiento de la Nueva España, a preservarlo. Y del otro lado tenemos a los insurgentes, que es este bando de Morelos, Hidalgo y demás. Profesor, hay un momento donde tenemos ya a figuras como Vicente, disculpe, Guadalupe Victoria, por ejemplo, como Iturbide, por ejemplo, y demás. Cuéntenos un poco, profesor, de este famosísimo abrazo de Acatempan. ¿Cómo surgió? ¿Hubo abrazo? ¿No hubo abrazo? ¿Qué opina de todo esto? Ay, Enrique, quieres que me cuelguen, ¿verdad? Deseas que destruya los grandes mitos nacionales, porque son los mitos nacionales. ¿Por qué nos enseñarán en la primaria los mitos nacionales? ¿Por qué cada lunes nos hacen alabar a nuestra patria? Pues para amar a nuestro país. Porque si no amas a tu equipo, esto es como irle al Pumas o irle al Pachuca o a cualquiera de los equipos, ¿no? Si no amas a tu equipo, mira, mejor vete.
¿sí? Salte del estadio porque no ayudas en nada. Entonces, lo que hacen es promover en nosotros el amor a esta patria. Y sí, la patria mexicana es hermosa, es maravillosa. Si no lo fuera, díganles a los extranjeros que ya se afincaron ahí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos pues, en ese sentido, crear un mito es generar un discurso de queremos que la gente sienta ese amor y ese fragor en el corazón. Que sienta, sí, soy el bueno, México es el bueno, ¿no? Pero también crean la historia de bronce, que es como se le conoce en historia a la historia oficial. La historia de los grandes héroes, la de los malos, la de los buenos, la de villanos, ¿sí? Miguel Hidalgo, hoy por hoy, está en el más alto altar de la patria, ¿no? Cuando la realidad te dice otra cosa. Sí. Cuando alcanzamos la última etapa del movimiento independentista, a punto ya de morir, Fernando VII regresa al poder, ¿sí? En 1820, casi con una pistola en la cabeza, lo obligan los españoles a aceptar la Constitución de Cádiz, ¿sí? Fernando VII así con... Pues ya que, ¿no? Pero por dentro mentándole su Mauser a todos. Porque él es monarca, Fernando VII. Fernando VII es un hombre monarquista. Fernando VII acepta la famosa, ¿cómo se llama? Constitución de Cádiz. Y en esa Constitución de Cádiz, pues es un corte liberal. ¿Quiénes se ven afectados en las colonias por ese corte liberal? Los gobernantes, los que oprimían a esta la nobleza, pueblo, el clero, y todos ellos, los grupos privilegiados, los criollos también por ahí estaban, clero, ejército, criollos, se juntan en un lugar que se llama La Profesa, lo pueden visitar en la Ciudad de México, y fraguan una conjura, ¿sí? Y dicen, no vamos a aceptar esa constitución que no sirve para nada porque es liberal y va contra nuestros privilegios. Entonces estos grupos privilegiados dicen, a chiflar a la loma, ahora sí España, queremos dejarte, porque no estamos dispuestos a seguir tus líneas de ideas, ni tu política, ni nada, ¿no? Y entonces eligen en ese momento a Agustín de Iturbide, un importante representante de los españoles, español, ¿no? Uh-huh. Y le dicen, Agustín, tienes una tarea muy difícil, pero Agustín dice, venga, no importa. Y entonces tienes que ir a buscar al último general más importante de los rebeldes, de los insurgentes. Sí. Ya no quedan, ya casi todos están muertos. Muy pocos. Muchos, acuérdense que el famoso indulto de Apodaca los había mandado a su casa. Sí. Y entonces ya no hay casi nadie. El último que por ahí quedaba en el sur, de lo que hoy es la República, era un hombre, también mulato por cierto, llamado Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero, entonces, pues lo busca Agustín de Iturbide, ¿no? Y le dice, vente, compa, vamos a hablar. Dice, a ver, ya vamos a dejarnos de gilipolleces, ¿no? O sea, ya vamos queremos ya hacer la independencia. Pero pues se la vendió bonito. Sí. Le dijo, sí, es que ya el pueblo merece su libertad. Pero ya sabemos lo que querían, ¿no? Los grupos privilegiados, ¿no? Si tú tienes que hablar quién hizo la independencia, pues fueron los grupos que tenían el dinero y que tenían el poder. Claro. No el pueblo. El pueblo no. ¿De acuerdo? Entonces, juntos van a formar en el actual estado de Guerrero, en Iguala, van a firmar el famoso Plan de Iguala. Pregunta de examen. Plan de Iguala que afirmaba la absoluta independencia del naciente de México y firmado entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, se forma un gobierno monárquico constitucional. Eso es lo que establecía este plan. No republicano. Sí. O sea, un monarca, pero con una constitución. Claro. ¿Sí? Restringido por una constitución. ¿Me explico? Les repito, esto de hablar del abrazo de Acatempan es... Bueno, no existen las suficientes fuentes para poderlo afirmar, ¿no? Para poderlo desmentir tampoco. Porque se ven además bien chulos mis amigos Iturbide y Guerrero en esa pintura, la verdad. Pero
pues es la idea otra vez de impulsar a la patria, ¿no? De hacer estas alianzas, españoles, insurgentes, criollos, mulatos, todo el pueblo se hermana para poder lograr la independencia, ¿no? Pero mientras cada 15 de septiembre levantamos la voz, viva Hidalgo, viva la patria, muera. ¿Cuándo decimos quién es Hidalgo? ¿Cuándo decimos de quién nos independizamos? Nunca nos acordamos. Y aparte de eso, no nos ponemos a pensar un poquito que nuevamente siempre somos seres de intereses, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le interesaba a Agustín de Iturbide? Pues que sus privilegios fueran respetados. ¿Qué le interesaba a Vicente Guerrero? Acabar con el conflicto. Llevaban 11 años. Minas destruidas, inundadas, campos ya no habían producido nada en 11 años. O sea, el país estaba abajo, cero. Crisis por todos lados. Entonces, pues ya entre Iturbide y Guerrero, pues conforman lo que se va a conocer como el Ejército de las Tres Garantías. Reúnen, pues vénganse mis compas de Guerrero, vénganse los pocos que quedan con Agustín de Iturbide y vamos a formar el Ejército de las Tres Garantías. Claro. Unión, libertad e igualdad. E independencia, perdón. ¿Sí? Y con eso vamos, que desde donde va a surgir el famoso platillo del chile en nogada, ¿no? Sí. Con sus 3 colores, ¿no? Por cierto, aquí el compañero trae un color, yo no, acá más o menos, yo no lo traje, ¿de acuerdo? Me faltó, ¿de acuerdo? Pero bueno, en ese sentido, el último virrey que desembarca en Veracruz, pues Agustín de Iturbide sale hecho la mocha para encontrarse con Juan O'Donojú, que es el último virrey, pregunta de examen, el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donojú. Y entonces ya ni siquiera llega a la Ciudad de México. Juan O'Donojú y Agustín se encuentran en Veracruz, cerca de Veracruz, ¿sí? Más o menos por el rumbo de Córdoba. Y le dice, no, ya no tienes que ir, fírmale, ya está la independencia. Traducido, está bien, perfecto. Sí. Ahí tienen su país, yo ya me voy, ¿no? Es el virrey que menos tiempo dura en el poder, ¿no? Por supuesto. Pero además, él no firma el Plan de Iguala, lo que firma es los tratados de Córdoba. Sí, hay que aclarar esto porque luego en el examen los chamaquea la UNAM y entonces les maneja que no, es que el Plan de Iguala entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, sí, entre ellos, pero nada más. El virrey solo tuvo que ver con los tratados de Córdoba, que es lo mismo, nada más le cambiaron el nombre y lo firmaron diferentes personas. ¿Me explico? Y obviamente, pues ya el 27 de septiembre de 1821 entra glorioso el ejército trigarante a la Ciudad de México, inicia el México independiente, que ese México independiente es un México que nace como un bebé, tambaleándose. Claro. ¿De acuerdo? Completamente, y aparte, pues por supuesto, aquí hay que entender algo. Si el 27 de septiembre de 1821 fue la independencia, ¿por qué celebramos el 15 de septiembre? Díganos. ¿Sí? No deberíamos estar celebrando el 15 de septiembre. Claro. ¿No? Lo celebramos gracias a mi Porfirio Díaz Precioso, celebramos el 15 de septiembre porque era el día de su cumpleaños aparte, claro. ¿No? Cuando él ya le tocó ser gobernante de México, pues por eso lo instituyó y lo hizo oficial. Pero deberíamos estar celebrando 27 de septiembre nuestra independencia. Y ahí quedó. Pero lo peor está por venir para México. Claro, que es cuando surge, profesor, me parece, el primer imperio mexicano. ¿Es correcto? Es correcto, y además siempre en el examen les preguntan, ¿quién fue el primer gobernante de México? El primer gobernante de México fue Agustín de Iturbide, no Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria es el primer presidente de México, con un gobierno republicano. Agustín de Iturbide se instaura como el primer gobernante y es el primer imperio mexicano. Pero, repito, México va a tener muchos tropiezos. Estuvo a nada de desaparecer México, imbuido por las potencias extranjeras. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que ya se estaba expandiendo en ese momento, empiezan a ambicionar y empiezan a ver en México, mira, voltea a verlos. Por algo los españoles duraron tanto tiempo ahí. Hay que ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? Y eso es lo que va a llevar a la gran tragedia de México, que ojalá en otro momento más adelante podamos hablar del México, de los años independientes, del México independiente, por lo menos de 1821 hasta 1876, cuando llegue al poder Porfirio Díaz, México no va a tener paz. México va a vivir en una terrible situación económica, política, social, pero que ojalá podamos hablar de eso en otro momento. Seguramente, pues aquí mi estimado Ramsés, ¿alguna conclusión ya para terminar el programa?
No, nada más agradecerle al profe y nada, decirle a los chicos que están viendo que presten mucha atención a este episodio. El profe nos regaló muchísimas preguntas de exámenes muy, muy, muy buenas, muy importantes. Este podcast les sirve muchísimo si están a punto de aplicar su examen. Gracias, profe. Gracias, Ramsés, y pues también gracias a Enrique que me invitan siempre. Al contrario, pues chicos, esto fue Desafío Universitario. Hay que sentir la historia, ¿por qué no vivir la historia? El profesor Rubén Castillo ha hecho un esfuerzo bien grande por contarla de una forma súper divertida, amena y demás. Y es realmente lo que es la historia, ¿no, profesor? Algo realmente que a todos nos compete y que tiene que ser un gusto también vivirla, ¿no? Así es, y sentirla porque la historia no está muerta. No es historia escrita con pluma muerta, es una historia que sigue viva, que la seguimos transformando día con día y que no es gratuito que los gobiernos, y ustedes lo van a ver, piensen tan solo en el Banco del Bienestar, siempre salen nuevas figuras del pasado para ser gloriosas en nuestro presente. Entonces, está más viva que nunca esta historia. Es correcto, profesor. Muchas gracias, Ramsés, muchas gracias. Gracias. Esto es Desafío Universitario. Aquí nos vemos.